en comunicación con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Ella es querellante en el caso del ex síndico de Quiebras, Blas Velázquez, quien hoy fue convocado por la Fiscalía para prestar declaración indagatoria. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lucas, Liz, gracias por este contacto. Gracias, doctora, por atendernos y queremos comentar un poco el caso, la causa en la cual está involucrado, está, digamos, siendo convocado para declarar, o fue convocado en realidad, porque creo que esta mañana ya declaró, o se presentó al menos, el ex síndico de Quiebras, Blas Velázquez, doctora. Asimismo, bueno, esta causa, esta denuncia la había originado en el 2019. El señor José María Barrios era también en ese tiempo, hace unas 2 semanas, era mi mandante, te voy a mencionar porque lastimosamente falleció el señor, el denunciante. Si bien nosotros como querella seguimos representando a la familia, en este caso a la señora, lastimosamente el señor José María Barrios muere sin tener justicia, sin poder llegar a una solución a su proceso. Si bien esta denuncia nosotros habíamos hecho contra jueces, contra miembros del Tribunal de Apelación, y hemos extendido esta denuncia contra el síndico Blas Velázquez hace un tiempo, cuando hemos accedido a otro expediente en donde también era prácticamente un expediente similar al nuestro, donde hemos verificado que este síndico había desistido de la instancia en ese proceso, cuando era un proceso judicial en paralelo iniciado también contra mis clientes en aquel tiempo, donde llamativamente en una causa él desiste y en la otra causa él se mantiene en hacer lugar a una nulidad de un acto jurídico. Recordemos que este caso se suscita a raíz de un título que mi cliente había adquirido hace 45 años aproximadamente atrás, en donde el juzgado de primera instancia dejó de lado muchísimas cuestiones de relevancia que acreditaban justamente la veracidad de ese título. Incluso había una cuestión sumamente grave también, porque si bien es cierto en el marco del proceso se habla de una superposición de títulos de propiedades, la superposición solamente era por 500 hectáreas y efectivamente la cantidad de hectáreas que tenía mi cliente en ese tiempo eran de 1000, y cómo un juez de primera instancia pudo haber fallado a anular un título de 1000 hectáreas cuando solamente se ha aprobado en el proceso que la superposición era de 500, y lograr el desalojo de mi cliente y de todos los animales que se encontraban en la finca. Es una cuestión sumamente irregular y gravísima lo que pasó con el señor José María, ¿no? Sumado a que también nosotros ya en ese tiempo no éramos abogados en el ámbito civil, pero sí efectivamente el juez de primera instancia dejó de lado muchas cuestiones que eran sumamente importantes y que efectivamente daban validez a ese título del 74 y no a los títulos que eran ejecutados en ese tiempo por la sindicatura de quiebra representada por Blas Velázquez. A ver, Y doctora, bueno, y a raíz de mm, toda esta sí. cuestión es que él es convocado también a una indagatoria, y el día de hoy él se presenta, pero pide la suspensión de esta indagatoria y a los efectos supuestamente interiorizarse también de la causa, ¿verdad? ¿Y quién es su abogado? No sabrías, doctora, ¿no recordás? Y no, la verdad que nosotros No participaron, ¿no? De esto. no pudimos participar porque la fiscal también lo que nos menciona es que bueno, vamos a esperar que la fiscal nos autorice poder acceder al Mm, expediente. Como sabrán, es muy limitada a veces la participación de la representación de las víctimas. En este caso, como el señor ya falleció, tenemos que tener autorización de la fiscal para poder claro. acceder a la carpeta y poder observar justamente quién es el representante de Blas y poder también verificar si ya hay una nueva fecha. Pero vamos a ver si mañana la fiscal ya nos puede brindar esa información y también facilitarles a ustedes, ¿verdad? Doctora, ¿cómo estás? Liz Acosta te saluda. ¿Qué tal, Liz? Todo ¿Cómo estás? bien. Doctora, hay otra persona denunciada también en esta causa, ¿verdad? Sí, son varios los denunciados. Entre ellos está el juez de primera instancia, Miguel Ángel Roda, que él fue el que había fallado a favor de hacer lugar a esta acción de nulidad de actos jurídicos que se había iniciado contra este título, que ya data, como le mencioné, ya del 74 aproximadamente. Se anuló un título después de que mi cliente tuvo posesión pacífica, ininterrumpida, tenía una plantación, tenía animales en dicho lugar, o sea, el fruto de todo su trabajo,
y después de prácticamente 45 años se anula ese título de propiedad. Y llamativamente eran dos inmuebles que se encontraban vinculados unos con otros, y respecto a un inmueble, el síndico desistió de esa acción, y en respecto al inmueble de mi cliente no desistió y prosiguió, ¿verdad? Entonces esa es la conducta que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Del síndico Blas Velázquez, porque en un proceso idéntico desiste en uno y en el otro prosigue, ¿verdad? Entonces eso es lo que seguramente la fiscal va a tener que investigar en el marco de esta causa, sumado también a la actuación de estos jueces, tanto de primera instancia como los miembros del Tribunal de Apelación que habían, digamos, ratificado esta sentencia de primera instancia. Y valga la aclaración de que sí hubo un voto en disidencia de Martínez Prieto, donde él claramente exponía las razones por las cuales no tenía que haberse hecho lugar a esa nulidad de actos jurídicos. Y esto es lo que nos llevó también a determinar que, pese a que estos jueces sabían de todas estas circunstancias, ellos llegan a fallar a favor de la sindicatura. Y después estos inmuebles fueron adjudicados a un rematador muy conocido, que es Mario Persson, y donde nosotros consideramos, conforme a los indicios, de que efectivamente acá hubo prevaricato para favorecer a una de las partes, y donde también probablemente hay una asociación para delinquir integrada por jueces, síndicos, rematadores que adquieren en forma irregular propiedades de personas. Pero en este caso de José María Barrios, que, como les mencioné, después de es lo mismo que le di a usted tienen una casa, vienen hace 50 años y vienen un día personas que están interesadas en obtener y hablan de una superposición supuestamente de título, y terminan anulando el título de propiedad de la casa donde ustedes vivieron 45 años. Bueno, eso es lo que pasó en este caso, y esta gente tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿verdad? Y esperemos que ahora también, después de toda esta campaña que ha iniciado contra el síndico Blas Velázquez, donde también se evidencia que sí hubo muchísimos despojos de tierra en forma irregular, que efectivamente también la Fiscalía pueda investigarla a esa persona. Estas tierras, doctora, que pertenecían al señor José María Barrios, ¿en qué zona están ubicadas? En San Pedro, Villa San Pedro. no, el distrito de San Pedro. Ah, en el Chaco es, doctora, ¿verdad? Sí, así mismo. Qué grave entonces la denuncia que haces, y vamos a esperar si es que hay más casos que inicia también el Ministerio Público para poder sacar estas asociaciones, si es que es cierto realmente así que están actuando en muchos otros casos, doctora. No, y justamente, ¿verdad? Llamativamente tengo conocimiento de otro proceso donde también estoy por parte de un denunciante, donde también nuevamente Blas Velázquez ha facilitado, porque acá el mecanismo que siempre han utilizado los síndicos es la venta directa. Han soslayado también lo que se menciona en la ley de quiebra, donde las ventas tienen que ser vía subasta pública, y donde efectivamente siempre estas ventas las hacen en forma privada, direccionando ventas de determinados inmuebles a determinadas personas, y donde lo que nosotros tenemos ciertos indicios en donde hay dinero, ¿verdad?, que hay corrida detrás de determinadas ventas, y eso es lo que pedimos al Ministerio Público que pueda investigar. No es la primera causa que me toca también denunciarle a Blas Velázquez por este tema de despojos de tierras en procesos de quiebra. Entonces, por eso consideramos que nosotros, el Ministerio Público tiene que ser radical, ¿verdad?, con su actuar, y que efectivamente se pueda llegar a determinar quiénes son los responsables de estos despojos. Totalmente, doctora. Y bueno, vamos a estar pendientes. No sé si vos tenés otra pregunta. Doctora, la denuncia en un principio, ¿por qué hechos punibles, además de prevaricato, se presentó? En este caso, nosotros hemos presentado por prevaricato asociación criminal, ¿verdad?, donde hablamos de que podría existir, hay indicios importantes donde se puede determinar que además del prevaricato hay una asociación ilícita integrada por jueces, síndicos e incluso rematadores que adquieren inmuebles, porque acá también hay que tener en cuenta, Lucas, algo importante. ¿Cómo se adquieren estas ventas? ¿Hay dinero en efectivo que se deposita, o hay dinero que se le paga, que hablamos de 1.000, 2.000 millones, que nosotros pedimos al Ministerio Público que investigue de dónde pueden sacar tanto dinero también, y si ese dinero efectivamente puedes conocer el origen, digamos, el origen de ese dinero que se va
hay personas, nosotros tenemos conocimiento de causas donde hay personas que ni siquiera están inscritas en IPS, no tienen declaraciones de impuestos e igualmente se le adjudica inmuebles por parte de la sindicatura, en este caso las velas que adjudicaba inmuebles a personas que no tenían ni siquiera solvencia, pero sí se presentaban en las quiebras pagando 2.000, 3.000 millones de guaraníes por determinados inmuebles. Entonces, esa es una de las razones por la cual también nosotros consideramos que el Ministerio Público tiene que investigar el origen del dinero de aquellos que también se presentan como supuestas personas que quieren adquirir inmuebles dentro de un proceso de quiebra. ¿El valor real de este inmueble que perdió tu cliente, de cuánto es más o menos, doctora? ¿No sabrías? Y vos sabés que no quiero tampoco pecar de irresponsable, pero podríamos averiguar, ¿verdad? Y pasarte exactamente los valores actuales. Sí. De lo que se dio, pero justamente eso es lo que le pedimos justamente a la Fiscalía que pueda investigar, porque 2.000 millones entiendo que fue lo abonado por el rematador Mario Persson por el inmueble, ¿verdad? Pero así... En realidad, bueno, fue así. En realidad, el inmueble primeramente fue adquirido por otra persona y después aparece Mario Persson comprando de esa persona. Pero la primera persona que había adquirido el inmueble había pagado 2.000 millones. Nosotros queremos saber cuánto finalmente es lo que termina siendo parte de la venta por parte de este rematador, ¿verdad? Que es lo que también pusimos a consideración de la Fiscalía que pueda investigar. Doctora, no dijiste, son 5.000 hectáreas, ¿verdad o no? ¿O cuántos, verdad? No, 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas. Cuando en el proceso civil lo que se comprobó a través de algunos, también los peritos y demás, es que había aparentemente una superposición de tierras, pero solamente de 500 hectáreas. Pero finalmente el juez de primera instancia termina anulando, el título y por ende haciendo extensivo ese título a las 1.000 hectáreas, porque el desalojo se hace sobre la totalidad del inmueble, cuando en realidad solamente se tendría que haber hecho una nulidad, en todo caso parcial, ¿verdad? Porque eran solamente 500 hectáreas las que estaban superpuestas, pero finalmente se anula la totalidad y es despojado de todas sus tierras. No es que se le devolvió 400 hectáreas o 500 hectáreas y se quedaron solamente con la parte superpuesta. Perfecto. Eso es lo más grave del caso, ¿verdad? Y bueno, veremos cómo va avanzando. La denuncia se presentó ya hace un buen tiempo, ¿no, doctora? En 2019. 2019. Hasta ahora todavía no hay ningún imputado. No. Hasta ahora solamente lo que se pudo lograr es avanzar con esta indagatoria del síndico Las Velázquez. Y bueno, veremos cómo va avanzando entonces la investigación, doctora. Esperemos que ya se pueda dar con los responsables y bueno, que sean procesados de ser necesario. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y una última consulta gracias. Antes de despedir también. El ex síndico de Quiebras Las Velázquez fue también o intervino en la causa de Mocipar. También, coincidentemente. O sea, nosotros, a mí de lo que me cabe de conocer un poco digamos, todo lo que viene haciendo Blas Velázquez, me tocó, digamos, con esta causa, ¿verdad? También tengo otra causa donde le denunciamos a Blas Velázquez por lesión de confianza en otro proceso que está a cargo de la doctora Alejandra Sacboñán, acá en la barrial de Sajonia, donde también él está involucrado en otro caso donde también ha vendido un inmueble que tenía valores mucho más elevados a lo que finalmente él vendió, ¿verdad? Donde el mismo modus operandi, como te dije, la venta directa, se direccionan ventas y se vende muy por debajo del valor real de esos inmuebles. Y en el caso de Mocipar también intervino Blas Velázquez. ¿Y cómo podrías definir su actuación, doctora, en el caso de Mocipar al menos? Bueno, para serte sincera, Lucas y Liz, el proceso de Mocipar de quiebras en sí no estoy yo encargada, está encargado otro abogado de la parte civil. Si bien es cierto que entiendo que le puedo facilitar el nombre, pero existen algunas que otras irregularidades también que se habían dado en el marco de ese proceso, pero no quiero tampoco ser responsable claro. Pero sí hay algunas cuestiones que no estaban ajustadas, pero que está encargado otro abogado, ¿verdad? Que es el que se encarga de esos temas civiles. Y bueno, pero sí te puedo contactar con él y ustedes pueden hablar con él y él le va a explicar mejor la situación de esa causa, ¿verdad? De ese proceso. Por favor, doctora, te vamos a agradecer. Y bueno, doctora. Dale.
Muchísimas gracias. Gracias, amable, gracias doctora. por este contacto, doctora. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, si hablábamos con la abogada Jessie Ruiz Díaz en esta causa donde habla de una presunta asociación criminal entre jueces, síndicos, rematadores para despojo de tierras